Muchísimas gracias, Liz. Muy buenos días a todos. Espero que me estén por ahí ya escuchando. Eh, bueno, antes que nada, pues agradecer mucho el espacio que nos están brindando el día de hoy. Estamos con mucho gusto para presentar justamente este tema que resulta relevante hoy en día, sobre todo por el enfoque que se está pretendiendo dar ahora al control. Es decir, que el control sea muchísimo más preventivo, que al final del día a eso tiende. Nuestro control interno tendría que ser una acción que permita prevenir errores y aprender de los que ya hemos cometido, a efecto de que no vuelvan a suceder. Y este marco, un marco de referencia, nos va a permitir implementar, diseñar e implementar un control interno, un sistema de control interno que nos permita cumplir justamente con nuestros objetivos, asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos. Entonces, con ello de contexto, agradecerles el espacio, el tiempo que se toman para esta capacitación y pues sin más, vamos a iniciar. Los objetivos de esta sesión, los objetivos que pretendemos tanto la arquitecta Ainhoa como un servidor abordar durante las siguientes 2 horas, es comprender los conceptos fundamentales del marco integrado de control interno. ¿Esto qué implica? Que vayamos a hacer un recorrido muy ejecutivo sobre este marco metodológico que nos va a permitir a nosotros puntualizar sobre qué y cómo se tendría que implementar determinada directriz dentro de nuestras entidades públicas, a efecto de que posteriormente podamos hacer una evaluación de su diseño e implementación, que es el propósito número 2 de esta sesión, el establecimiento de la evaluación del control interno. Esto, obviamente, con el objetivo de utilizar las métricas que ha implementado el propio MISI dentro del documento para poder hacer la evaluación del sistema de control interno. Vamos a arrancarnos con pues, el origen, ¿verdad? Creo que es importante que todos tengamos el contexto general de lo que es control interno, y para esto nos trajimos directamente la definición de control interno que viene en el propio marco integrado de control. El control interno es un proceso efectuado, ojo aquí, por el órgano de gobierno, el titular, la administración y los demás servidores públicos de una institución. Voy a detenerme tantitito aquí porque vamos a ir desmenuzando algunos de los puntos pues interesantes que vamos a tratar de aterrizar en las siguientes diapositivas. El control interno es un proceso. ¿Qué significa esto? Que pues tiene insumos que después se transforman para generar un producto final, que en este sentido pues sería conseguir los objetivos que nos hemos planteado como institución o como ente gubernamental. Pero lo importante aquí es que nuestro sistema de control interno, por la propia definición, debe ser abordado por el órgano de gobierno, el titular, la administración y todos los servidores públicos de la entidad. ¿Qué significa esto? Que el control interno no es únicamente responsabilidad de los órganos internos de control. El control interno es responsabilidad absolutamente de todos los que trabajamos dentro de una entidad pública, en una entidad gubernamental, comenzando obviamente pues, por el órgano de gobierno, entendido por el órgano de gobierno, a este órgano colegiado superior que determina pues la directriz o la estrategia de la entidad gubernamental en amparo del cumplimiento del marco legal que se le ha asignado. Ejemplo, para un ayuntamiento, bueno, ya lo dije, para la administración de un municipio, el ayuntamiento, justo este órgano colegiado, es el órgano de gobierno, el órgano máximo de gobierno de la entidad que estamos refiriendo. El titular, en este sentido, pues sería el presidente o el alcalde municipal. La administración corresponde a los mandos medios y superiores de la entidad que asumen responsabilidades de control para el cumplimiento de los objetivos, tendiendo al tesorero municipal, al contralor interno, el director de obras, el director de servicios públicos, etcétera. Es decir, la administración son los mandos medios o superiores que asumen determinada responsabilidad para el cumplimiento de los objetivos de la institución, de la entidad gubernamental. Y el resto de los servidores públicos que asumimos con nuestro trabajo las directrices que encausa el órgano de gobierno. Entonces, esto es importantísimo porque es de suma relevancia que comprendamos entonces cómo tendríamos que empezar a distribuir las responsabilidades de control interno. Tenemos una propuesta para ello. Entonces, entendiendo pues que el control interno es responsabilidad absolutamente de todos, lo que tratamos de buscar todos como institución pública es proporcionar con el control interno una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales que hemos pues encauzado durante determinada anualidad o de acuerdo al plan estratégico que se haya establecido para la entidad gubernamental.
¿por qué seguridad razonable? Aquí me voy a detener otro poquito. Seguridad razonable implica que no vamos a tener una seguridad absoluta, obviamente. ¿Por qué? Porque siempre el entorno en el que se desenvuelven las operaciones gubernamentales o de cualquier instancia, de cualquier entidad, ya sea esta pública o privada, son cambiantes. Ejemplo, de repente un día, un 30 de abril, estábamos trabajando en nuestras oficinas y al día siguiente se determinó por las autoridades sanitarias que ya no podíamos ir a nuestros centros de trabajo a realizar nuestras operaciones. Entonces, esto es algo que definitivamente puso en contratiempos el cumplimiento de varios o de algunos objetivos. Lo importante es que nosotros podamos responder a estos cambios de forma asertiva para poder conseguir el cumplimiento de los objetivos en la medida de las posibilidades. Por eso es que señala pues la definición de control interno, que es un proceso de aseguramiento razonable. Nunca vamos a tener la certeza absoluta de que todos los riesgos los vamos a mitigar y de que ninguno nos va a afectar. Sin embargo, estableciendo un sistema adecuado de control interno nos va a permitir de alguna forma encauzar los objetivos y las estrategias para poder cumplir con estos propósitos. Además, MISI hace una puntualización muy interesante sobre lo que es control interno. Habla sobre la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción. También evitar fraudes, desperdicio del recurso público es otro de los propósitos que persigue tener un sistema de control interno implementado con base en el marco integrado de control. Dicho esta definición y ya haciendo estas puntualizaciones, ahí dentro de la definición pues establece, como ya lo comentábamos, que lo que persigue es la consecución de los objetivos institucionales. ¿Cuáles objetivos institucionales? Podemos nosotros clasificar, de acuerdo al marco, los objetivos institucionales en 3 categorías. Objetivos de operación, que se vinculan o se refieren con la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. Si yo estoy encargado de brindar servicios públicos como la limpia, el aseo público, entonces mis objetivos o los objetivos de mi unidad responsable, de mi unidad administrativa o de mi puesto de trabajo, tendrían que estar marcados en hacer eficiente, eficaz y económica mi operación para poder cumplir con el propósito de tener los espacios públicos aseados, limpios, presentables, de acuerdo a la estrategia que se haya establecido a nivel institucional. De información, consiste en la confiabilidad de los informes tanto internos como externos. Es decir, que la información que gotea dentro de la institución y de la institución hacia afuera sea información de calidad que permita tomar decisiones de forma oportuna, tanto al interior de la entidad pública como a aquellas partes interesadas que requieren de esta información para tomar decisiones, como el sector privado, como los propios ciudadanos. Es decir, cuántas veces nosotros no hemos, poniéndonos pues la cachucha de ciudadano, no hemos transitado por determinada vialidad y nos damos cuenta de que está bloqueada. Y cuántas veces hemos dicho, híjole, ¿por qué no nos avisan que va a estar en reparaciones esta vialidad? Hubiera tomado la decisión de irme por otro lado, y muchas veces la información justo pues no gotea de la forma adecuada. No tenemos los medios o no se utilizan los medios de comunicación adecuados para poder hacer llegar esta información a cada una de las partes interesadas. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que le pueda llegar al ciudadano esta información? Ese es de los retos que se presentan al momento de implementar un sistema de control interno. Cumplimiento. Los objetivos de cumplimiento se relacionan con el apego a las disposiciones jurídicas y normativas. Aquí no hay blanco y negro. ¿Cumples o no cumples? Es decir, nuestros objetivos de cumplimiento son precisamente aquellas obligaciones a las que estamos expuestos como entidades públicas que vienen directamente de las leyes, de la Constitución o de aquella normativa que nos obliga a generar estos cumplimientos. Entonces, estos son los 3 objetivos. Digamos, la institución dentro de un ejercicio fiscal o dentro de una anualidad puede tener una diversidad de objetivos. Estos objetivos los podemos clasificar en estas 3 vertientes. Me salió aquí un mensajito. No me deja avanzar. Ok. Recuerden que señalábamos pues de la definición de control interno que existe, o sea que todos absolutamente somos responsables, desde el órgano de gobierno hasta los que operamos los procesos, los procedimientos, somos responsables de mantener un adecuado control interno. Podemos nosotros implementar o segregar
las responsabilidades de control interno con base en este modelo. Creo que nos permite generar de forma muy clara cuáles son las responsabilidades que me tocan a mí desde la posición en la que estoy relativas al cumplimiento de los preceptos de control interno. Tenemos 3 líneas de defensa. Este es un modelo diseñado por el Instituto Internacional de Auditores Internos que nos permite segregar el control interno en 3 etapas, como si fuera filtro de agua, que tiene un filtro de carbón, un filtro de no sé qué, otro filtro de no sé qué, para evitar errores o corrupción. Precisamente podemos implementar 3 líneas de defensa dentro de las entidades públicas. La primera línea de defensa son los roles, por acá tenemos abajo los roles de primera línea, es decir, son aquellos controles que se implementan por los propios ejecutores del proceso. Ejemplo, nuestro director de obras, ¿qué controles estaría implementando al momento de hacer la evaluación, la evaluación de las estimaciones de los avances de las obras públicas o la funcionalidad de las mismas? Estos son los controles que asume directamente el director de obra pública al momento de ejecutar una obra pública. Esta es la primera línea de defensa. O el tesorero, al momento de hacerla en tesorería, al momento de hacer dispersiones de pagos o reasignaciones presupuestales, ¿qué controles tendría que implementar el tesorero en el proceso a efecto de minimizar los riesgos que se puedan generar dentro de errores potenciales o de fraude dentro de este proceso de asignación presupuestal o de asignación presupuestal? También es importante observar el cumplimiento de las leyes que obligan, que nos obligan, como las leyes de ejercicio, de control y ejercicio de los recursos públicos, para también alinear nuestros objetivos de cumplimiento hacia estos preceptos. Entonces, la primera línea de defensa son aquellas actividades de control que asume en primera instancia el ejecutor del proceso. ¿Okay? La segunda línea de defensa son roles de apoyo. Son estas unidades periféricas que no son los responsables del proceso, sin embargo, su objetivo principal es ayudarles a los responsables del proceso a mitigar los riesgos y a cumplir con los objetivos, así como de asegurar que las actividades de control que se están implementando sean eficientes. En ese sentido, nuestras actividades de control o la segunda línea de defensa pueden ser, por ejemplo, unidades de calidad o unidades de cumplimiento, unidades que están de forma periférica evaluando o haciendo una evaluación del control interno de forma colaborativa con aquellos roles de primera instancia. Finalmente, la tercera línea de defensa es la auditoría interna. Por aquí se le dio acceso de edición a alguien y por acá nos están marcando las diapositivas. Pero bueno, hay una disculpa por los rayones que se ven en la presentación. La tercera línea de defensa es un aseguramiento independiente. Es decir, dentro de la propia entidad, alguna persona con la capacidad técnica necesaria y con las atribuciones y las funciones necesarias para observar de forma externa, de forma independiente, vamos a decirlo, no de forma externa porque es dentro de la propia organización, de forma independiente cómo es que opera el sistema de control interno para entonces identificar si es que existen deficiencias o áreas de oportunidad que se podrían mejorar. Generalmente, y como bien lo señalan, esta tercera línea de defensa recae en la auditoría interna, que dentro de todas las entidades públicas es la función principal o una de las funciones pues, principales de nuestros órganos internos de control. Entonces, si se fijan cómo al final del día es responsabilidad absolutamente de todos vigilar el sistema de control interno y las actividades de control interno inherentes. Sin embargo, cada uno asume su responsabilidad conforme al rol y la responsabilidad que le ha tocado asumir. El órgano de gobierno, en este caso, es quien recibe toda esta información, tanto de la dirección como de la Contraloría Interna, a efecto de seguir fortaleciendo y mejorando el sistema de control interno. Si se van identificando deficiencias, tomar las acciones necesarias para poder fortalecer este sistema de control interno. Dicho todo esto, entonces, ahora sí, ¿cómo es que traducimos la implementación, el diseño y la implementación de un sistema de control interno dentro de las instancias o las entidades públicas? Para ello necesitamos comprender también qué es un sistema.
El sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí, o un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objetivo. Lo que estamos tratando de buscar nosotros con nuestro sistema de control interno es asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos. Ello a través de la participación de todos los funcionarios, asumiendo la debida responsabilidad que nos toca. Entonces, la primera conclusión anticipada que vamos a sacar de esta serie de filminas que hemos repasado es que el control interno es una serie de acciones y procedimientos desarrollados y concatenados por todas las instancias y por todos los funcionarios de una entidad pública para conseguir los objetivos de operación, de cumplimiento de información que hemos visto anteriormente. Podemos implementar nosotros un sistema de control interno, diseñarlo e implementarlo con base en el COSO 2013, que COSO es el modelo internacional más aceptado para el diseño y la implementación de un sistema de control interno adecuado. Sin embargo, ha sido tropicalizado, si me permiten esta acepción, ha sido tropicalizado para entidades gubernamentales por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Secretaría de la Función Pública a nivel federal, en el 2014. Ellos retomaron este modelo, lo adaptaron en términos gubernamentales y ahora tenemos este marco de referencia que nos permite implementar un sistema de control interno de forma adecuada. Regresemos al origen y al principio de esta charla. Lo que estamos tratando de buscar con esta sesión es el saber cómo evaluar un sistema de control interno, principalmente en dos etapas, su diseño y su implementación. ¿Okay? Entonces, para esto es importante conocer que el sistema de control interno se puede evaluar desde dos enfoques distintos. Nuestros contralores internos o las instancias de fiscalización, como las entidades de fiscalización superior nacionales o las propias del Estado, porque entiendo que también por acá entre los participantes nos acompaña personal de otros estados. Estas entidades de fiscalización evalúan, ¿sí?, el sistema de control interno de las entidades públicas con el propósito de dirigir los procedimientos sustantivos que tendrían que generarse para obtener una opinión, ya sea o de los estados financieros o una opinión del cumplimiento de los preceptos establecidos en ley. Esto relacionado pues con nuestros contadores, nuestros compañeros auditores, lo entenderán de mejor forma. Este es el control externo. Se ejecuta con o se relaciona pues con la fiscalización que ejercen entidades externas. Sin embargo, también podemos hacer una autoevaluación o una evaluación interna que nos permita determinar si nuestro sistema de control interno ha sido diseñado e implementado y está operando de forma adecuada para tratar de asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos, brindando una seguridad razonable de que esto va a suceder. Vamos a verlo desde esta perspectiva, vamos a recorrerlo muy rápidamente desde esta perspectiva. El modelo COSO, ahora adaptado dentro del MISI, se grafica o se dibuja a manera de un cubo. Y es muy claro entenderlo, porque con los conceptos que hemos ya evaluado hasta este momento, podemos nosotros identificar que el modelo está sistematizado de tal forma que nos va a permitir conseguir, insisto, los objetivos de operación, información y cumplimiento, que son los tres ámbitos que tenemos arriba, las tres clasificaciones de objetivos que tenemos en la parte superior del cubo. Para poder conseguir estos objetivos, la institución necesita primero establecer un ambiente de control, que es la primera fila amarilla, o el primer segmento amarillo, es el primero de los componentes. Nuestro sistema de control interno se va a erigir con base en 5 componentes. El primero, el ambiente de control. El segundo, la evaluación de riesgos, la implementación de actividades de control, la información y la comunicación que se genera, la supervisión del sistema. Todo esto no nada más le aplica, insisto, o a la Contraloría o a un responsable, sino que se puede evaluar a nivel entidad, es decir, todo nuestro sistema de control interno institucional se puede evaluar con miras en el cumplimiento de los componentes y los principios que están dentro de cada una de estas vertientes a nivel institucional, insisto. Sin embargo, también se puede evaluar a nivel división, se puede evaluar a nivel unidad operativa y se puede evaluar a nivel función, incluso a nivel de actividad.
todavía podemos segregarlo a un nivel más. Estos son los ámbitos laterales que vemos dentro del cubo. ¿Qué significa esto? En resumidas cuentas, que los conceptos que vamos a comprender ahora podemos hacerlo, o sea, podemos utilizarlos para evaluar si nuestro sistema de control interno institucional a nivel entidad está funcionando, que al final vamos a aterrizar en esto. Sin embargo, también podemos utilizar este cubo para hacer una evaluación de un proceso o de un sistema transaccional. Por ejemplo, nuestro sistema transaccional de adquisiciones. Empezaríamos primero evaluando si cómo hacemos las adquisiciones dentro de la entidad pública, existe un entorno o un ambiente de control sostenible, ¿con base en qué? Ahorita lo vamos a evaluar, ¿sale? Entonces, podemos evaluarlo a nivel entidad y podemos evaluarlo a nivel función o actividad específica. Vamos a desmembrar los conceptos que componen cada uno de estos componentes, valga la redundancia. Primero, el ambiente de control brinda, ya sea a nivel institución, o a nivel proceso, a nivel procedimiento, a nivel sistema transaccional, a nivel función, a nivel unidad administrativa, proporciona la disciplina y la estructura que impactan a la calidad de todo el control interno. A mí me gusta decir que el ambiente de control es como este caldo de cultivo que va a permitir que efectivamente se pueda implementar el control interno o un sistema de control interno adecuado a las necesidades de la entidad. Y vamos a repasar entonces, de forma muy general, qué debería de considerarse dentro de este primer componente. Primero, nos vamos a ir principio por principio de forma muy ejecutiva. En el ambiente de control hay 5 principios. El primer principio que se debe de vigilar es el hecho de que los órganos de gobierno, regresemos al ejemplo del ayuntamiento municipal o del consejo de administración que tenga alguna entidad paraestatal o un fideicomiso, o el consejo universitario que tenga un organismo autónomo como una universidad pública autónoma. Este órgano de gobierno necesita forzosamente mostrar una actitud de respaldo y compromiso a los valores éticos, la integridad y las normas de conducta. Ahora sí que como decían pues antes nuestros padres, o bueno, todavía lo seguimos diciendo, las escaleras se tienen que barrer de arriba hacia abajo. Y si el órgano de gobierno, los titulares del gobierno interno de la entidad pública no muestran esta actitud de respaldo, entonces simplemente no vamos a poder generar un ambiente de control sostenible que nos permita construir un sistema de control. Nuestro presidente municipal, nuestro rector de la universidad, nuestro presidente del fideicomiso, nuestro titular de la entidad pública, necesita mostrar esta actitud de respaldo, pero no nada más él, sino todo el órgano colegiado que asume la estrategia a nivel institucional. ¿Cómo es que nuestro titular y el órgano colegiado de gobierno supremo, pues, puede mostrar esta actitud de respaldo? Primero, determinando un plan estratégico que incluya una clara definición de la misión, la visión y, por supuesto, los valores que van a adecuar la cultura de la organización, la cultura de la institución. Si no tenemos estos preceptos filosóficos, va a ser muy difícil que podamos nosotros implementar una cultura que incida en el establecimiento de un sistema de control interno, sobre todo hablando específicamente del tema de los valores. ¿Cómo es que tenemos que conducirnos todos los días en nuestro actuar detrás de nuestro escritorio o detrás del volante o detrás de donde nos toque estar como servidores públicos para poder conseguir los objetivos institucionales? ¿Cómo tenemos que conducirnos todos los días? Esto es la serie de valores. Igual y voy a resumir un poquito. El ambiente de control es un tanto cuanto filosófico romántico, pero se necesita. Y esto lo establece pues el propio marco integrado. Lo primero que tenemos que adaptar es el gobierno institucional y la cultura de la entidad pública para poder permear un sistema de control interno adecuado, que es al final del día, insisto, como si plantáramos un árbol. Si nosotros no dejamos fértil el suelo sobre el cual vamos a plantar el árbol, simplemente no va a florecer de forma adecuada o no va a crecer de forma adecuada el árbol.
Entonces, misión, visión y valores, normas y códigos de conducta tienen que señalarnos directrices del cómo tendríamos que actuar o vivir estos valores en nuestro día a día dentro de las operaciones, pero además ser el ejemplo. Si nuestro alcalde definitivamente tiene que conducirse de forma íntegra, de forma ética frente al escritorio de despacho que le ha tocado, lo mismo el órgano de gobierno. Es decir, los servidores públicos tienen que darse cuenta, y no nada más de forma figurada, sino tienen que darse cuenta efectivamente de que nuestro presidente es incorruptible y el órgano de gobierno es incorruptible, y eso va a marcar una diferencia. Esto, insisto, no lo señalo yo, son los preceptos que establece el propio marco integrado de control interno. Declaraciones de ética e integridad de todos los servidores públicos también es otro de los instrumentos de control necesarios para fomentar, promocionar o generar un programa de promoción a la integridad. Todas nuestras partes interesadas comprenden los preceptos éticos institucionales, es decir, nuestros proveedores, nuestros contratistas, la ciudadanía, las personas que presentan alguna denuncia o queja, ya sea en el órgano de control o directamente en las instancias que prestan servicios, todos ellos están enterados, porque nosotros como institución pública nos hemos dado la tarea de comunicarles cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros preceptos éticos, y sobre todo, por ejemplo, en materia de contrataciones, en materia de adjudicaciones, aquellos adjudicados o nuestros proveedores están conscientes de que tenemos un sistema un sistema de valores, integridad y ética que nos permite ser incorruptibles. Entonces, ellos necesitan saber, porque se los hemos comunicado, que no nos vamos a dejar corromper. Esto es mostrar una actitud de respaldo y compromiso frente a las partes interesadas. Por supuesto que esto se tiene que fortalecer pues, año con año con programas de capacitación y promociones de la integridad y la prevención de la corrupción, ya sea que se genere un grupo interdisciplinario, como hacen varias entidades, un comité de ética que de hecho es obligatorio por parte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y entiendo que también las leyes locales en materia de responsabilidades administrativas inciden en que se genere un un comité de ética que vele justo por la promoción de la integridad y los valores éticos dentro de las entidades públicas. Entonces, podemos acreditarlo directamente con este principio. El segundo principio de los 17, me voy a ir más rápido, ejercer la responsabilidad de vigilancia. ¿Quién es el responsable de vigilar el sistema de control interno? Insisto, cada uno en su ámbito de competencia, pero el principal responsable es el órgano de gobierno supremo de la entidad pública y el titular, a través de la administración y los grupos de trabajo que ellos implementen. Sin embargo, el órgano de gobierno es el principal responsable de vigilar el correcto diseño, implementación y operación del sistema de control interno. Ellos tienen que estar pendientes del cómo está funcionando el sistema de control interno. Para esto nos marcan 3 claras directrices o puntos de interés dentro del MISI. Primero, los miembros del órgano de gobierno deben de contar con los conocimientos especializados para el desempeño de sus responsabilidades, incluidas las de control. Y esto lo señala la propia norma. Pueden ser, o sea, es necesario que los órganos de gobierno, los miembros integrantes de los órganos de gobierno, tengan conocimientos especializados en materia de control interno, en materia de planeación estratégica, información financiera, el cómo se presenta la información financiera con base en los acuerdos de CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de tecnología, obviamente lo básico, los riesgos a los que estamos expuestos por la implementación de los sistemas que tenemos internos, en materia legal y normativa, obviamente, a qué estamos obligados como institución pública, en materia de salvaguarda de recursos, prevención y disuasión y detección de actos de corrupción, son algunos de los tópicos en los que tendrían nuestros miembros integrantes de órganos de gobierno que estar especializados. ¿Ok? El órgano de gobierno o el titular participa en la supervisión, desarrollo y ejecución del control interno, lo que ya habíamos señalado. Él tiene que arremangarse la camisa y conocer del cómo está implementado el sistema de control interno con base en el MISI. A nivel institución, sin embargo, también conocer por parte de la administración, de nuestro director de obra pública, nuestro tesorero, nuestro contralor interno, nuestro director de servicios públicos,
o los titulares de las entidades paramunicipales o del sector paraestatal, de viva voz tendría que conocer cuáles son estas deficiencias de control que se están gestionando dentro de sus procesos para la consecución de los objetivos. Y finalmente, con base en esta rendición de cuentas, el órgano de gobierno tendría que orientar a los titulares, a los responsables del control, para tratar de resarcir estas deficiencias de control y monitorear constantemente su corrección. Estas son algunas de las responsabilidades que debe ejercer el titular y el órgano de gobierno de acuerdo al principio 2. El principio 3 establece que se necesita una estructura, la responsabilidad y la autoridad necesaria para poder llevar a cabo las actividades dentro de la entidad pública. No hay peor situación para un ambiente de control sostenible que aquella en la que yo, como servidor público, no sé qué es lo que me toca, no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé cómo es que mi trabajo de todos los días impacta en la consecución de los objetivos institucionales. Y voy a hacer aquí una definición muy puntual. Por objetivos institucionales, al final del día quedan enmarcados dentro de nuestro plan estratégico. Dentro de en la administración, durante el ejercicio, deberíamos de tener un plan estratégico que esté alineado, y eso también lo marca el propio marco integrado de control, debería estar alineado a los planes nacionales y estatales de desarrollo, y al final, dentro de la anualidad, saber cuáles son las métricas o los objetivos que mi trabajo, mi proceso va a ayudar a conseguir. Esto queda determinado dentro de las matrices de indicadores para resultados. Justamente ahí tenemos los objetivos institucionales y además ahí tenemos los indicadores o los objetivos de control. Ejemplo, para una entidad dentro del despacho del gobernador de determinado estado, debe definitivamente que estar un objetivo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, respecto de la atención y la canalización de los requerimientos ciudadanos hacia las diversas instancias o dependencias para que sean atendidos con oportunidad. Porque esto es importante porque seguramente encontramos alineación hacia nuestro plan estratégico, pero además una alineación vertical hacia los planes estatales y nacionales de desarrollo. Por ende, es importante que vayamos evaluando, yo como unidad responsable, cómo es que voy consiguiendo el objetivo, la métrica o la meta que me he puesto y cuáles son los niveles de tolerancia a los que me estoy forzando pues a asumir. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, insisto que es importante que nosotros sepamos cómo es que mi trabajo impacta en los objetivos institucionales y cuáles son mis responsabilidades. Por ello, el marco integrado nos sugiere pues una serie de directrices. Sin embargo, podemos esto acreditarlo a través de la implementación de un manual y lineamientos de control interno institucionales que marquen claramente cuáles son las responsabilidades en materia de control interno, que era lo que estábamos viendo en las diapositivas anteriores, en el modelo de las 3 líneas de defensa. Un manual general de organización que me especifique claramente cuáles son las atribuciones y las funciones de cada unidad administrativa y cuáles son las actividades que se espera que desarrolle cada una de las unidades administrativas, pero además hay manuales de organización que bajan el nivel hacia los perfiles de puesto, hacia los puestos específicos. El detalle ahora sí que va a quedar a definición de cada una de las entidades públicas. Un manual de procesos y procedimientos, que ese sí es un instrumento imprescindible porque nos va a permitir agilizar la implementación de las actividades de control formalizándolas, pero además nos va a ayudar muchísimo en capacitaciones, en continuidad de procesos, en la continuidad de negocios. Es decir, cuando alguna persona se va de la unidad administrativa, pues tenemos los formatos, los procesos, los instructivos que documentados nos permiten conocer el flujo de operaciones que nos permitirá conseguir los objetivos institucionales. Entonces, este es el tercer principio. El cuarto principio habla de contar con profesionales competentes, con los mejores servidores públicos. Es decir, que las operaciones de la institución estén en las manos del personal más adecuado, más competente, el personal óptimo para poder conseguir los objetivos institucionales. Y creo que esto está clarísimo. Esto va a permitir que podamos conseguir un sistema de control interno sostenible. Para ello se requieren perfiles de puesto, programas de capacitación que permitan resarcir las brechas. Es decir, sabemos que
pues vamos a tener algunas brechas en materia de competencias técnicas para el puesto que hemos asumido, o incluso competencias precisamente para el puesto. Si yo estoy de cara al ciudadano, creo que es importante que una de las habilidades que tenga para poder conseguir los objetivos es este servicio o esta capacidad de atención al cliente. Por ende, habilidades relacionadas con esta competencia tendrían que ser desarrolladas en mí si es que no las tengo. Pero ¿cómo saber si las tengo o no las tengo? Nuestra área de desarrollo institucional o aquella encargada del talento humano, de los recursos humanos, de los servidores públicos, tendría que generar este diagnóstico de brechas entre lo que dice tu perfil de puesto y lo que tienes, para entonces hacer un programa de capacitación que nos permita disminuir estas brechas y tener al personal más competente. Evaluación de competencias técnicas y para el puesto, como ya lo comentábamos, y planes de sucesión y contingencia de puestos clave son algunos de los preceptos que establece este principio. El quinto principio habla de establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas. Muy puntualmente hace la acepción este último principio, que es necesario evaluar el desempeño del control interno. ¿Cómo hacemos esto? A través de evaluaciones del desempeño individual. Es decir, yo como profesionista, como servidor público, estoy cumpliendo con los objetivos, me estoy desempeñando de acuerdo al puesto, estoy cumpliendo con lo que se requiere para el puesto. Esto alineado a un sistema de incentivos y recompensas. Entendemos que el tema presupuestal en varias entidades públicas no es como que podamos entregar algún tipo de bono. Sin embargo, la teoría establece, incluso hasta en el sector público, que los mejores incentivos son aquellos que no están vinculados o relacionados directamente con retribuciones económicas. Por supuesto que un bono, si es que lo tenemos y tenemos la posibilidad de implementarlo, estaría muy bien. Sin embargo, aquellos incentivos no económicos, como reconocimientos, como algún permiso especial, como alguna retribución en especie, estos reconocimientos no económicos muchas veces hacen más impacto que aquellos reconocimientos económicos. Y evaluar las presiones excesivas. Esto es importante. Muchas veces le cargamos el trabajo a los mejores, obviamente porque estábamos tratando de conseguir los objetivos. Sin embargo, tendríamos en la medida de las posibilidades, y como ya lo habíamos visto, tratar de hacer a todos competentes para entonces distribuir la carga de trabajo de forma equilibrada. Esto nos va a permitir disminuir presiones. También tendríamos que estar evaluando si las metas que nos hemos puesto como institución no son realistas. Justamente en el siguiente punto, en el siguiente principio, vamos a hablar de los objetivos. Los objetivos tienen que ser realistas. Ahorita lo voy a retomar. Una adecuada segregación de funciones también es importante como actividad de control. La segregación de funciones no es más que yo no puedo hacer todas las actividades de determinado proceso. Si yo estoy a cargo de las compras públicas, imagínense que yo sea el que evalúe a los proveedores, el que contrate, el que genere el contrato, el que reciba los bienes, el que evalúe si los bienes cumplen con las características técnicas, el que lo distribuya hacia las demás dependencias o instancias. Yo lo hago todo el proceso. Hay muchísima responsabilidad en ese proceso y obviamente que si no existe un esquema de vigilancia o supervisión, si las funciones que acabo de señalar no se segregan en más personas, puede que ahí estemos pues, asumiendo algún tipo de riesgo de corrupción. Entonces, es importante que también, en la medida de las posibilidades, segreguemos las funciones. En resumidas cuentas, estimados todos, necesitamos 3 elementos fundamentales para tener un ambiente de control sostenible. Primero, el personal competente. El sistema de control interno no puede cumplir sus objetivos si las actividades diarias no están en manos del personal idóneo, el personal más competente. Organización. Si no sabemos cuáles son mis responsabilidades, cuál es el rol que me toca asumir, qué es lo que tengo que hacer. Es más, incluso existen entidades públicas, o puede que exista el supuesto de entidades públicas, en las cuales 2 personas hagan exactamente lo mismo en 2 unidades administrativas distintas. Entonces, aquí hay una duplicidad de funciones y por ende, entonces estamos dando cuenta de que no tenemos una organización adecuada de la entidad pública. No sabemos cuáles son las responsabilidades que me tocan como determinado, dentro de determinado puesto.
Entonces, el sistema de control interno requiere de una adecuada organización que permita la identificación con claridad de los roles y responsabilidades para su implementación. Finalmente, se necesitan procedimientos escritos, y esto es un sí o sí para efecto de implementar un sistema de control interno. Se puede optar por algún otro instrumento, sin embargo, creo que lo más claro para todos es tener justo un manual de procesos y procedimientos que nos permita buscar esa alineación primero, insisto, a las leyes, la normativa, las funciones en reglamentos y después el procedimiento del cómo se hace determinada actuación al cumplimiento de estos preceptos. No nos vamos a inventar obviamente el procedimiento, sino que tenemos un marco legal que tenemos que vigilar, además de un marco estratégico de gestión que lo establecen a través de un plan estratégico propiamente. Entonces se requieren procedimientos escritos que garanticen su solidez. Decía mi mamá y también mi anterior jefe, que orden dada y no supervisada no sirve para nada. Pero para poder supervisar una orden, pues necesitamos tener la evidencia de que esa orden existe. Y las órdenes quedan escritas dentro de los procedimientos. Es decir, esto es lo que te toca hacer, esto es lo que voy a supervisar que hayas hecho. ¿Ok? El segundo, una vez que ya tenemos nuestro ambiente de control, un suelo fértil institucional para poder construir nuestro sistema de control interno, ahora sí vamos a comenzar con los demás componentes. La evaluación del riesgo implica analizar el comportamiento de las fuentes de control que supongan un riesgo. Para esto, MISI nos establece una serie de pasos. Primero, el principio 6 dice que tenemos que definir claramente nuestros objetivos y las tolerancias al riesgo. El objetivo tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, relevante y definido en el tiempo. Estas características vienen de una metodología, pues no sé si fue generada en Estados Unidos, pero es una metodología en inglés que viene de las palabras propiamente específico, medible, alcanzable, relevante y definido en el tiempo, que forman el acrónimo SMART, que SMART en inglés significa listo o inteligente, pues en este sentido. Entonces, un objetivo inteligente, un objetivo listo, necesita cumplir con estas características. Ejemplo, y recuerdan que retomábamos, pues, por ejemplo, el despacho del gobernador. La secretaria o la encargada de la función de distribuir los puntos en trámite a las diversas instancias para optimización de estos requerimientos, tiene un objetivo, pero este objetivo y todos los objetivos tienen que estar planteados en términos SMART. Atender la totalidad de las peticiones de la ciudadanía que acuda a las oficinas del C-Gobernador mediante la respuesta y o canalización en tiempo y forma a las dependencias correspondientes con la finalidad de satisfacer sus necesidades durante el ejercicio en curso. Está claramente especificado, es decir, tenemos sobre qué materia versa el objetivo. Está medible porque estamos nosotros señalando específicamente que es durante, dice, mediante la respuesta y o canalización en tiempo y en forma de las solicitudes a todas las dependencias correspondientes con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Lo podemos medir en tiempo, lo podemos medir en forma. ¿Qué características cualitativas va a tener esta solicitud para que pueda cumplir con los requerimientos necesarios para que las dependencias puedan continuar con el trámite? Muchas veces cuando se nos canaliza o cuando se canaliza este tipo de requerimientos, nos quedamos con la duda de ¿y a quién se tiene que responder? ¿Cómo se tiene que responder? O alguna característica específica que tenemos que regresar con la persona que nos canalizó para preguntar y entonces actualizar la información que necesitamos para continuar con nuestro proceso. Entonces, estas características de cualidad las podemos evaluar también, que sea alcanzable, es decir, que no nos pongamos metas que no sean realistas, que sea relevante, es decir, que tenga alineación clara con nuestros objetivos institucionales establecidos en el plan estratégico o en los objetivos establecidos en determinada anualidad. Esto lo podemos acreditar, pues, insisto, o relacionar en la matriz de indicadores para resultados. Y que sea definido en el tiempo. Aquí habla de que es durante el ejercicio en curso. Entonces, cumple con todas las características, es un objetivo SMART, nos va a permitir entonces identificar riesgos de forma asequible. Ahora, los objetivos podemos
plantearlos en términos de el riesgo al que están expuestos. Es decir, podemos generar objetivos que lo que busquen sea preservar el valor público que ya tenemos o que ya hemos generado como instancia pública, o aquellos objetivos que vayan a buscar el incrementar el valor de las cosas que hacemos o de los servicios que prestamos o de los bienes o de los productos que entregamos, los bienes y servicios que genera la entidad pública. Entonces, desde estos puntos de vista podemos nosotros visualizar el riesgo. Aquí tenemos un ejemplo con muchísima mayor claridad. Aquellos objetivos que tienen riesgos recompensados o que se ve el riesgo como algo positivo, es decir, que viene a nuestra mente cuando pensamos en eso, muchas veces decimos coloquialmente, si no hay riesgo, de hecho acá atrás en la diapositiva a mayor riesgo, mayores beneficios. El que no se arriesga no gana. Pero ¿qué tanto riesgo estamos dispuestos a asumir? Ojo con eso, ¿vale? Entonces, pero estos objetivos que tratan o que pugnan por generar más valor público, se le denominan objetivos con riesgos recompensados. Nos vamos a esforzar para no mantener el estatus que tenemos ahorita, sino generar todavía más valor público del que generamos. Por ejemplo, agilizar trámites gubernamentales, sobre todo en materia de recaudación, ya sea de derechos o de impuestos. Mientras más ágil sea el trámite que tiene que hacer el ciudadano, generas muchísimo más valor porque va a ser mucho más cómodo para ellos el poder realizarlo y por ende vamos a recaudar más. Esa sería la lógica. Entonces, el que no arriesga no gana. Dice, si no invierto un poco más en agilizar mi proceso, mi trámite gubernamental, probablemente me quede en el mismo nivel de recaudación, pero si lo que quiero es incrementar la recaudación, pues probablemente lo que pueda buscar es un objetivo para hacer más eficiente mi trámite gubernamental o el trámite de pago en este caso. Hacer más eficiente el servicio público, nuevos proyectos de inversión pública o el incremento en la cobertura de determinados servicios pueden ser algunos ejemplos de objetivos que generan más valor. Pero también podemos tener objetivos que lo que tratan de buscar es preservar el valor público que ya hemos generado. Y esto, bueno, con esta perspectiva, el riesgo se ve de forma negativa. Lo veíamos acá atrás, la perspectiva negativa del riesgo. Aquí pensamos como que tomar el riesgo es malo y es necesario evitarlo. Nos vamos a arriesgar a que nos multen, nos vamos a arriesgar a incumplir con la entrega de la información financiera, nos vamos a arriesgar a no tener el determinado permiso para poder construir una obra pública. Probablemente la respuesta sea no. Entonces, justo lo que estamos buscando es evitar perder valor público, porque cuando nos multan, cuando nos generan una observación, cuando no tenemos los permisos, se generan determinadas pasivos, pues pasivos que van a generar un flujo de efectivo negativo, es decir, vamos a tener que nosotros pagar de la hacienda pública recursos que probablemente pudimos haber destinado para otra cosa, para generar más valor público. Entonces estamos tratando de buscar el proteger el valor. Algunos ejemplos de estos objetivos es no obtener sanciones o multas, evitar actos de corrupción o fraude, prepararse para desastres naturales o no generar siniestros al patrimonio, como a la flotilla de automóviles o a la maquinaria que tengamos en algunas entidades públicas, puede ser ejemplos de ello. Ahora, también nos habla de que al momento de definir los objetivos, necesitamos forzosamente definir una tolerancia al riesgo. Pero fíjense que esto es interesantísimo porque si bien habla de qué tan tolerantes somos al riesgo, lo cierto es que el marco integrado de control interno define a la tolerancia al riesgo como el nivel aceptable de diferencia entre el cumplimiento cabal del objetivo y su grado real de cumplimiento. Regresándonos al ejemplo de atender la totalidad de las peticiones. Yo me puse como meta el 100%, todas en tiempo y en forma. Pero ¿sabes qué? Al momento de rendir cuentas y entregar mi informe o al momento de levantar los indicadores de desempeño que están dentro de la matriz de indicadores para resultados, me doy cuenta que si bien me planteé una meta del 100%, conseguí un 40%. Estoy muy por debajo de la meta. Entonces, esta diferencia, esta brecha, es lo que nosotros tenemos que definir como la tolerancia al riesgo. De mi meta, ¿qué tanto estoy dispuesto a perder, por así decirlo, de arriba hacia abajo,
bueno, más bien hacia arriba o hacia abajo, para tener un canalito, o comentan acá, por ejemplo, las compañeras de calidad, tener un carril sobre el cual podamos nosotros caminar o recorrer. Es decir, pues si me pongo la meta del 100%, simplemente ahí no estoy considerando la tolerancia al riesgo. No hay forma, digo, es el 100%, entonces no me estoy dando margen de equivocarme. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿me puedo equivocar o puedo tener un margen suficientemente adecuado para no llegar a un incumplimiento? Entonces, esa es la definición que tienen que hacer cada uno de los líderes de sus procesos o de aquellos responsables de los componentes o las actividades que se establezcan en la MIR, para generar pues esta tolerancia al riesgo. ¿Qué tanto estoy dispuesto a incumplir? Y como bien se define acá, la tolerancia al riesgo se define como el nivel aceptable de variación en los resultados o relativas a la consecución del logro de los objetivos. Ahora, objetivos de cumplimiento, tolerancia al riesgo no aplica. Es decir, pues estamos obligados a entregarlo sí o sí, a presentarlo sí o sí, a cumplir sí o sí. No hay forma de generar una tolerancia al riesgo de, pues voy a cumplir a medias. No, porque es un mandato legal, está establecido pues en la propia, ya sea constitución o las leyes locales, entonces no hay forma de generar una tolerancia al riesgo. Entonces, para indicadores que estén relacionados con objetivos de cumplimiento, no hay forma de generar tolerancia al riesgo. Ahora, también el principio 7 habla de que tenemos, una vez ya definidos nuestros objetivos y tolerancias al riesgo, necesitamos identificar propiamente los riesgos. Los riesgos son estas eventualidades que en caso de presentarse atentarían en contra del cumplimiento de los objetivos. También en las matrices de indicadores para resultados tenemos estos supuestos que nos permiten identificar riesgos al cumplimiento de los objetivos o del propio indicador. Nos dan un norte de hacia dónde podemos observar al momento de identificar estos riesgos, ya sea que recompensen o que no recompensen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pide el marco integrado de control interno? Que una vez que ya hayamos identificado nuestros riesgos, que son estas eventualidades, insisto, que en caso de materializarse no nos permitirían cumplir con nuestros objetivos, entonces tenemos que plantear una estrategia. ¿Qué estrategia vamos a adoptar para poder mitigar el impacto o la probabilidad de ocurrencia de que suceda este riesgo, ya sea evitándolo, reduciéndolo, transfiriéndolo o asumiéndolo? Esto dependiendo pues de la magnitud del propio riesgo institucional que se haya identificado. Muchas de las estrategias que se adopten para poder mitigar el impacto, la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, se van a traducir en actividades de control. Es decir, si yo tengo el riesgo de que en mi tesorería, dentro de mi proceso de recaudación del impuesto predial, está el riesgo de que obviamente nuestros ciudadanos o el ciudadano no se presente a pagar, a la oficina recaudadora no se presente a pagar, porque pues, considera que es un trámite engorroso, la distribución de los recibos no llega a tiempo, es decir, puede haber un sinnúmero de factores. Lo que tenemos que hacer entonces es analizar cada uno de estos factores para proponer un plan de acción. Este plan de acción es decir, pues la acción o la actividad que vamos a llevar a cabo para evitar que se materialice ese factor o esa causa. Ejemplo, que no le llegue su recibo al ciudadano y que no sepa que tenía que pagar el impuesto o cuánto tenía que pagar de impuesto predial y obviamente él no se va a presentar de forma voluntaria, bueno, asumiendo que pueda suceder, es una eventualidad. A la oficina recaudadora a hacer el entero de sus impuestos, pues entonces, ¿por qué no vamos recabando en el momento en el que vamos haciendo la recolección de los datos, un correo electrónico al cual podemos hacerle llegar también su recibo digital? Tender hacia la digitalización, que es también, al momento de que planteamos actividades de control, lo vamos a ver más abajo, tenemos que observar hacia la tecnología. Es más factible que una actividad de control que se implementa con base en tecnología sea más adecuada que una actividad de control manual. Obviamente en la medida de las posibilidades que tenga la entidad pública. Sin embargo, mientras más tendamos actividades tecnológicas va a ser muchísimo mejor. Entonces, como ven, las acciones que se desprendan como respuesta a los riesgos, muchas de ellas van a terminar en actividades de control. Ahora,
Al momento que hacemos el análisis de riesgos, también es importante considerar el riesgo de corrupción. Este es el principio 8 que nos marca el marco integrado de control interno. Dice, siempre en todos los procesos que vayas a evaluar o en todos los procesos que vayas a asumir, trata de identificar si existe algún tipo de riesgo de corrupción o de desperdicio de recursos públicos. Incluso señala, por ejemplo, supuestos como informes financieros fraudulentos, la apropiación indebida de activos, el conflicto de intereses, la utilización de recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos a los legales autorizados, la pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables, peculado, aprovechamiento o cargo del servidor público para inducir a otro servidor público o tercero. Estos son ejemplos que vienen textuales dentro del marco integrado de control interno y muchos de ellos se alinean con conductas que establecen las propias leyes de responsabilidad, bueno, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y aquellas locales hacen la definición justamente de estos actos. Entonces, lo que nos pide el marco integrado de control interno es que utilicemos estos supuestos como probables riesgos que puedan ser implementados dentro del proceso y evaluemos si existe una probabilidad de que suceda y si existe un impacto en ese sentido, y entonces qué actividad de control implementamos dentro del proceso a efecto de que no se materialice este riesgo de corrupción o de desperdicio. Por ejemplo, también señala, y me parece sumamente interesante, que el recurso público no se desperdicie, que no tengamos estas mudas o esperas o retrabajos o reprocesamientos que impliquen duplicar el uso de los recursos públicos que fueron asignados para determinada actividad. Entonces, también cómo podemos hacer más eficiente el uso de la papelería, el uso de los viáticos, el uso de las gasolinas, de los combustibles, de aquellas otras insumos requeridos para la función. ¿Cómo hacemos que no se desperdicien, que se utilicen de forma eficiente? Finalmente, el principio 9 nos dice que las entidades públicas tienen que identificar, analizar y responder al cambio. Como ya lo comentábamos hace un momento, todos los días el entorno en el que las operaciones gubernamentales se generan cambian. Y entonces la entidad tiene que estar vigilante a estos cambios para ver qué medidas va a adoptar de forma pues correctiva, de forma inmediata, para poder hacerle frente a estos cambios, identificando claramente los cambios y haciendo un análisis y la respuesta a estos cambios. El ejemplo más claro fue, insisto, el tema del COVID. Sin embargo, todos los días se presentan eventualidades que sugieren que van a implicar un cambio dentro de las operaciones gubernamentales que nos va a impedir cumplir con los objetivos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a analizar? Una vez identificados nuestros riesgos, como ya lo comentaba, nuestro tercer componente señala que tenemos que diseñar e implementar actividades de control. Es decir, estas actividades de control están constituidas por todos los procedimientos y las políticas que permiten cumplir con los lineamientos establecidos o los objetivos institucionales, más bien. El principio 10 habla de diseñar actividades de control. Ya lo señalaba por acá. Las actividades de control son estas actividades que se interponen entre el riesgo y la inercia de mi objetivo para ayudarle al objetivo a cumplir con sus metas, con lo que hemos determinado. Existen diferentes tipos de control que se pueden clasificar por su momento, por su aplicación o por su ámbito. El principio 11 señala que la definición de estas actividades de control pues podemos aterrizarlas o descansarlas en la tecnología. Sin embargo, si utilizamos la tecnología, tenemos que considerar algunas directrices. Tres de las más importantes es que el desarrollo de los sistemas de información tienen que ayudar a la entidad pública a hacer más eficientes sus operaciones, obviamente, es decir, que el sistema o la tecnología no entorpezca más la operación, que no ralentice el flujo de operaciones, sino más bien que lo ayude a ser más eficiente y al mismo tiempo que le ayude a mitigar los riesgos a los que están expuestos los servidores públicos. Ejemplo, un sistema contable, un sistema de contabilidad gubernamental que no tenga los clasificadores presupuestales cargados, que no tenga una matriz de conversión que permita generar las transacciones de forma automática, como señala la propia ley, pues expone al servidor público a errores
a que la información financiera no sea presentada de forma adecuada con base en el marco normativo y por ende a generar incumplimientos al momento que la Contraloría o la entidad de fiscalización local o nacional vengan a revisar la cuenta pública, pues van a haber inconsistencias. ¿Por qué? Porque mi sistema de información financiera, más que ayudarme, o de contabilidad gubernamental, más que ayudarme, me entorpeció, fue muchísimo más burocrático el tema y no me permitió generar la información de forma adecuada. Entonces, ese es uno de los principios que señala es uno de los puntos de interés que señala el principio 11. La administración de la seguridad de esta tecnología, obviamente que las personas con las autoridades suficientes, con la autoridad suficiente tengan acceso a la información y a los sistemas, y el mantenimiento adecuado, que además este mantenimiento esté programado, es decir, que permita, como ya lo veíamos, programar el cambio o establecer pues un programa respecto del cambio, que todos los involucrados de determinado sistema estén enterados que se van a hacer mantenimientos, cuál es la lógica del mantenimiento y cómo es que se van a generar estas liberaciones no sé, de funciones del propio sistema para que los involucrados puedan administrar su proceso y entregar la información que se requiere para poder cumplir con los objetivos institucionales. Finalmente, el principio 12 de este componente habla de que tenemos que implementar actividades de control. Y como ya lo señalábamos, no hay forma de implementar actividades de control si no están estas escritas en algún lado. No podemos nosotros modificar las leyes, no podemos, o sea, directamente pues, no podemos nosotros modificar la Constitución, no podemos modificar las normas, por ejemplo, las normas de CONAC, podemos hacer las sugerencias necesarias para que por las instancias requeridas se puedan canalizar cambios. Sin embargo, lo único que queda dentro de nuestra competencia como entidades gubernamentales son nuestras políticas y nuestros procedimientos, que eso es lo que sí podemos modificar, obviamente siempre observando el marco legal al que estamos expuestos. Entonces, nuestro control interno sí o sí tiene que estar escrito, y tiene que estar escrito en políticas o en procedimientos para poder cumplir con el objetivo relacionado. Una política institucional no es más que una directriz o una serie de reglas que en términos generales plantea estándares de comportamiento. Existen políticas de integridad, políticas de calidad, políticas de uso de recursos públicos, políticas de, no sé, de atención al ciudadano, y podemos generar una serie de políticas que nos permitan o que permitan a los servidores públicos que trabajan en esa entidad a dirigir su conducta con base en dicha política. Entonces, este es uno de los mecanismos que se establecen o que se establecen dentro del MISI que pueden ser utilizados para aterrizar actividades de control. Otra definitivamente van a ser los manuales de procesos y procedimientos que ya adelantábamos, que tiene una serie de beneficios. Por ejemplo, permite precisar las funciones de cada unidad administrativa, el grado de autoridad, el rol y la responsabilidad que le toca a cada funcionario y a cada servidor público. Nos ahorra tiempo y esfuerzo al momento de realizar el trabajo, porque si tengo alguna duda y mi proceso está claramente descrito, entonces lo único que tengo que hacer es ir y consultar mi proceso o mi manual de procesos para saber qué me toca hacer, qué toca hacer ahora después de esta actividad que estoy desarrollando. Finalmente también es un medio de instrucción, es decir, nos permite a nosotros generar las instrucciones de trabajo necesarias para conseguir los objetivos. Los controles pueden ser de tres formas, pueden ser controles preventivos. Los controles preventivos son aquellos que modifican los insumos de determinado procedimiento antes de que entren al procedimiento para que se resuelvan o se corrijan esas inconsistencias que nos permitan continuar con nuestro proceso de forma adecuada para generar un producto. Uno de los ejemplos, dentro del sistema transaccional de ayudas, por ejemplo, o al momento que un regidor o determinada dependencia pública encargada de otorgar ayudas o subsidios, una de las actividades de control preventivas puede ser un checklist del cumplimiento de los requisitos que se necesitan para poder ser candidato a recibir una ayuda o subsidio. Es decir, ¿me está entregando determinado documento? Sí, 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 sí. Eso me va a permitir, este control muy básico, me permite a mí, entonces, contar con un expediente suficientemente soportado que permita entrar ahora sí al proceso de designación de ayudas para poder hacer la solicitud de tesorería que se pueda distribuir el recurso
al beneficiario o a la persona que recibió la ayuda. Control correctivo son aquellas actividades de control que ya una vez finalizado el proceso, es decir, teniendo un bien o un servicio público finalizado, ya cerrado, me permite identificar que no salió conforme a las características con el cumplimiento de las necesidades requeridas para el siguiente proceso. Estos controles correctivos modifican o ponen en marcha la corrección de errores potenciales que se encontraron de ese procedimiento. Un ejemplo puede ser la entrega, en el proceso de entrega-recepción, generalmente pues en las leyes locales se establece un periodo de plazo para que la persona que está haciendo la entrega bueno, en este proceso de entrega-recepción, pueda aclarar o resolver algunas dudas que se hayan presentado al momento de la entrega. Es decir, al momento que se hace el acta y se firma la entrega-recepción, no, digamos, no se cierra el acto, sino que tenemos una actividad posterior todavía que nos permite hacer un proceso de verificación. En caso de que existan dudas, pues llamar a la persona que nos entregó a efecto de que se pueda aclarar esa duda. Finalmente, hay controles detectivos dentro del proceso, dentro del sistema transaccional. Estos controles detectivos nos permiten hacer adecuaciones intermedias dentro del proceso, es decir, de una actividad a otra. Antes de que pase a la siguiente actividad, primero necesito identificar, ver si cumple con los requisitos y entonces podrá continuar. Por ejemplo, un supervisor de obra verificando las estimaciones es una de las actividades, y sobre todo supervisiones a punto cerrado. En procedimientos, las supervisiones intermedias que se generen son actividades de control imprescindibles para detectar si es que existe algún error o irregularidad. Incluso estas actividades de supervisión intermedias, como ya lo señalábamos, pueden ser ejecutadas por el propio responsable del proceso. Sin embargo, también pueden ser ejecutadas por una unidad de apoyo o incluso por la propia Contraloría. Pueden ser ejecutadas en tiempo real incluso para evaluar si efectivamente se están cumpliendo con con la actividad de control que se estableció en determinado proceso. ¿Cómo lo estás revisando? ¿Cómo concluyes? ¿Cómo le solicitas a tesorería el pago de determinada estimación? Entonces, incluso podemos sentarnos con el ejecutor del proceso para ver cómo es que lo hace y ahí nosotros llegar a la conclusión de si está operando de forma adecuada el control. Finalmente, bueno, no finalmente, el punto número, el componente número 4, información y comunicación, habla de dos principios. El principio 13 señala que la información que usa la institución y que genera la institución pública tiene que ser de calidad. ¿Por qué? Porque la calidad influye en la capacidad de la dirección para la toma de decisiones adecuadas. Si nuestro órgano de gobierno, el titular, los responsables de la administración, el ciudadano, el proveedor, el contratista, no están informados y no están reportando la información necesaria en el tiempo que se requiera, entonces simplemente nuestro sistema de información y comunicación no nos está ayudando a cumplir con lo establecido en el sistema de control interno y por ende no nos va a ayudar a cumplir con nuestros objetivos institucionales. Por eso se requiere que la información a la que tengamos acceso sea información de calidad. ¿Qué implica que sea de calidad? Son estas 9 características que por lo menos debe tener la información que utilizamos y que emitimos para que sea de calidad. Es decir, que sea verificable, correcta, retenida, accesible, protegida, oportuna, válida, actualizada, suficiente. Ahí vienen las definiciones y este material se los vamos a poner a disposición, entiendo, se les va a compartir. Entonces, pues ahí pueden ustedes revisar cuáles son estas cualidades de la información. Pero aquí lo importante es que sí deberíamos de pugnar dentro de las instituciones públicas a que la información a la que tengamos acceso llegue de forma oportuna, sí, pero que sea de calidad. Que no sea información que tengamos que retrabajar, reprocesar, verificar otra vez, porque eso genera, pues ya lo señalaba, reprocesos y por ende dispendio de recurso público y nos va a letargar el cumplimiento de los objetivos. ¿Cuántas veces nos llega información que todavía tenemos que volver a procesar? Imaginando pues nuestro sistema de información contable nos llega en papel y después tenemos que capturarlo, pero después de la captura todavía tenemos que reprocesarlo para poder entregar la información financiera. Ahí ya nos está generando, se denomina en calidad mudas
o desperdicio de tiempo que nos está implicando el duplicar o el triplicar el esfuerzo y por ende el recurso público que se utiliza para el cumplimiento de esta actividad o de ese objetivo. Entonces, es importante entonces que la información sea de calidad y que la información a la que tengamos acceso y que informemos, tanto interna como externamente, fluya de forma oportuna. Ya ponía por allí el ejemplo. Nosotros con la camiseta de ciudadano vamos por determinada vialidad y la encontramos cerrada y nos decimos, híjole, pues, ¿por qué no nos avisan que va a estar cerrada? Hubiera tomado la decisión de irme por otro lado. O incluso instancias pues más especializadas o el ciudadano, los comités de participación ciudadana, que vayan monitoreando el avance de las finanzas públicas o la información financiera cada trimestre con determinados indicadores para sugerir la toma de decisiones. Esto pudiera ser otra de los propósitos de generar información oportuna. Tiene que ser comunicada por los medios adecuados, tanto de forma interna como de forma externa. De forma interna, bueno, ya por ahí ponía ejemplos de forma externa. De forma interna, ¿cuántas veces, siempre saco a colación este ejemplo, bueno, esta eventualidad, ¿cuántas veces nos hemos enterado de determinadas directrices que ha tomado el órgano de gobierno, entiéndase el ayuntamiento, el presidente, el órgano colegiado, el rector, como se denomine en la entidad pública? Muchas veces antes por radiopasillo que por un comunicado oficial a través de medios de comunicaciones. Muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el canal de comunicación interno oficial. Así como existe una gaceta que hace las veces de periódico oficial, tanto en el Estado como a nivel nacional, que formaliza y oficializa determinadas comunicaciones, deberemos de tener al interior determinados canales de comunicación que llegue la información de forma oportuna, pero además nos permita concluir que es información oficial. Finalmente, ahora sí, el componente de supervisión permite saber si los métodos de control interno funcionan y si los instrumentos de medición siguen funcionando de forma adecuada. En este existen dos principios. Se requieren realizar actividades de supervisión. Si no supervisamos el control interno, no vamos a poder identificar mejoras. Como ya lo comentábamos, todos los días hay cambios. Entonces, nuestro sistema de control interno todos los días puede estar expuesto a modificaciones, alteraciones o cambios. Si no lo evaluamos periódicamente, probablemente nos hayamos quedado con una versión del sistema de control interno de 1968, cuando actualmente pues ya existen algunas áreas de oportunidad o deficiencias. Entonces, para esto es importante primero el establecimiento de bases de referencia, que va a ser nuestro criterio para hacer la supervisión del control interno. Va a ser el cumplimiento de los principios. Vamos a evaluar nuestro sistema de control interno a nivel institucional. Ok, ¿cuál es mi base de criterio? Mi base de criterio es el cumplimiento de todos los principios, componentes y principios del marco integral de control interno. Perfecto. ¿Qué vas a evaluar? ¿Mi sistema transaccional de adquisiciones o mi sistema transaccional de ayudas y subsidios? Perfecto. ¿Cuál va a ser tu procedimiento? ¿Cuál va a ser esta base de referencia? Pues la ley, el reglamento, las leyes locales en la materia y además mi procedimiento. Perfecto. Entonces, estos van a ser las bases de referencia que voy a utilizar para poder hacer la evaluación de mi sistema de control interno. La supervisión del control interno de forma periódica, como ya lo señalaba, y la evaluación de sus resultados para posteriormente, en el principio número 17 y el último de los principios, corregir oportunamente las deficiencias que se hayan identificado. No le tengamos miedo a generar este tipo de deficiencias o áreas de oportunidad que al final del día así lo plantea también el propio marco integrado de control interno. Una deficiencia de control interno significa que es una brecha para mejorar hacia el ideal. Es decir, vamos a seguir fortaleciendo nuestro sistema de control interno para que con la piedra con la que nos tropezamos no nos volvamos a tropezar. Para esto existe, insisto, la responsabilidad primero del propio líder de la entidad de la administración a cargo de determinado proceso o procedimiento. El tesorero, el director de obra pública, ya lo señalaba por ahí, a nivel municipal, o el director de administración, es decir, el nombre que tome en la entidad pública. Él es el primer responsable de vigilar que los controles internos implementados estén funcionando y operando, pero también podemos auxiliarnos de unidades periféricas que haya determinado el órgano de control
el órgano de gobierno, perdón, y de las evaluaciones que haga la propia Contraloría Interna. Estas deficiencias tienen que ser informadas con oportunidad al órgano de gobierno y al titular para que se puedan tomar acciones para generar acciones correctivas que nos permitan fortalecer nuestro sistema de control interno. Ahora sí, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer la evaluación? Ya conocemos pues, de pies a cabezas de forma muy general, que es muchísima información y ahí ofrezco una disculpa por ir un poquito más rápido, pero es que ya se nos va acabando el tiempo. Ya conocemos de forma general los 5 componentes y los 17 principios que podemos utilizar como base para hacer una evaluación, insisto, a nivel institución o a nivel sistema transaccional u operaciones o procesos. Ejemplo, ¿cómo voy a evaluar entonces mi ambiente de control? Una de las preguntas que yo haría es, ¿contamos con un código de ética? ¿Este código de ética está publicado? ¿Es difundido? ¿Tenemos algún sistema de incentivos o recompensas que potencialice el desempeño de los colaboradores? Para empezar, ¿estamos evaluando el desempeño de los servidores públicos? ¿Qué estamos haciendo con aquellos servidores públicos que no están siendo bien evaluados? Si contestamos no a alguna de estas preguntas, entonces ya no tenemos el cumplimiento de uno de los principios de los 17 establecidos en el sistema, en el marco integrado de control interno, y por ende nuestro sistema de control interno es deficiente. Eso a nivel entidad, pero insisto, también lo podemos hacer a nivel proceso, a nivel sistema transaccional, con base en los propios componentes. Primero, ambiente de control. Habla de las normas y de tener profesionales competentes. Dos preguntas que yo haría para evaluar si tengo ambiente de control dentro de mi sistema transaccional de tesorería, por ejemplo, o de elaboración, formulación de información financiera, sería 1, ¿tengo un procedimiento que me determina cómo es que tengo que formular esta información financiera? ¿O solamente utilizo de forma general los lineamientos establecidos en CONAC, pero cómo lo traduzco internamente? ¿Hay actividades de control inherentes a ello? Es decir, ¿quién supervisa que la información financiera se esté presentando y revelando de forma adecuada? ¿El personal que está formulando los estados financieros tiene las competencias necesarias para hacerlo? Es decir, conoce de pe a pa la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conoce los acuerdos, está profesionalizado, tiene credenciales, es decir, algún diploma o curso que permita acreditar que cuenta con estas competencias técnicas para el puesto. Eso es el ambiente de control dentro del propio proceso, dentro del propio sistema transaccional. Entonces se puede evaluar con base en los componentes, tanto a nivel institución como a nivel sistema transaccional. Y se puede evaluar con 3 vertientes. Le voy a ceder a continuación la voz a la arquitecta Dinora, que nos va a explicar un poco más del tema de la evaluación de control interno con estas 3 vertientes que por aquí les venía adelantando. Adelante, Dinora, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me pueden escuchar. A ver. Ok. Bueno, igual me dicen si no están escuchando. Ahorita les vamos a platicar un poco del tema de cómo ir desarrollando y diseñando la evaluación de control interno. La evaluación de control interno pues nos proporciona un entendimiento de qué debe ser controlado y cómo. Estos controles internos, pensando pues que son un subconjunto de gobierno institucional y la administración de riesgos es un subconjunto de controles internos. Hay que recordar que el propio marco integrado de control nos señala que esta evaluación a los sistemas de control interno pues es un proceso mediante el cual los servidores públicos independientes a los procesos que están evaluando, los que son susceptibles de evaluación, o a través de externos pueden determinar si la aplicación del control interno es idóneo, es eficaz y si es eficiente. Tanto de las unidades administrativas, ya lo comentaba Israel, como de los procesos, funciones o actividades.
y nos va a permitir definir e informar las debilidades del sistema de control interno. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Pues una, para emitir de forma oportuna y confiable pues la información del estado que guarda el control interno en nuestra organización. Vamos a proteger los activos y vamos a promover la eficiencia operacional. Entonces, esto es básicamente el para qué hacemos una evaluación de control interno. El MISI nos señala que la evaluación de control interno pues debe definirse en dos elementos pues básicos, ¿no? Nos señala que para poder tener un sistema de control interno apropiado, pues primero tendremos que identificar pues que cada uno de estos 5 componentes y de los 17 principios que nos estuvo mencionando Israel, sean diseñados, estén implementados y que operen de forma adecuada. Esto conforme al mandato y las circunstancias particulares de la organización. Y que estos 5 componentes y los 17 principios operen en forma conjunta y de manera sistémica. Ya más adelante vamos a ver estas 3 definiciones que luego el marco interno de control nos señala. Entonces, en el tema del diseño e implementación, pues, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál pudiera ser una deficiencia de diseño en el tema del sistema de control interno? Pues una que puede ser que falte un control que sea necesario o que exista un control y está diseñado, pero aún y cuando está operando, pues puede que el objetivo que se espera de ese proceso pues no se alcance. En el tema de la deficiencia de implementación, pues es que el control está adecuadamente diseñado, pero se está estableciendo de forma Si quedan carnitas, mañana las traigo con nopales y en salsa. Ahora, el tema también ya lo señalaba también Israel, la deficiencia de un control interno, pues significa eso, que un control puede estar diseñado, está implementado, está operando, pero aún así, la parte principal es que no me va a servir para prevenir, detectar o corregir alguna desviación o una situación en el tema de mis operaciones. Entonces, nos vamos a la siguiente, por favor. Gracias. ¿Para qué queremos? Bueno, la evaluación nos va a ayudar pues a poder determinar si nuestro sistema de control es apropiado o no. Entonces, tendremos que partir de ciertas preguntas pues básicas en tema del diseño, de la implementación y de la operación del control interno. La primera pregunta que tendremos que hacernos es si existe para ese proceso, para esa actividad, para esas funciones, un control específico. Entonces, si de entrada estamos diciendo, no, pues no existe un control, pues ahí ya tenemos una falla en el diseño. Si establecemos que existe evidencia en el tema de la implementación, que existe evidencia que de ese control tenemos evidencia, se ha formalizado en un documento y aparte se ha difundido, o sea, está debidamente difundido o informado en la organización, pues podemos decir que está bien implementado, pero hay un tema importante, puede ser que exista esta implementación de este control. Sin embargo, al momento de hacer como un análisis nos damos cuenta que existe evidencia que me dice que no está operando de forma correcta, pues entonces tendremos ahí una falla en el tema de la operación de los controles. Ok. ¿Cuáles son las etapas de la fase de la evaluación de control interno? Más adelante igual vamos a ver como ya algo un poquito más práctico que puedan ustedes aterrizar pues en sus instituciones y administraciones. Pero bueno, las fases de la evaluación nos hablan de tres momentos. Primero, tengo que hacer una investigación con los colaboradores y los funcionarios pues idóneos que me van a permitir describir o graficar y contestar el cuestionario que voy a aplicar, el cuestionario como una herramienta o un mecanismo pues para la evaluación, porque puede haber diferentes, pero al final tengo que indagar quiénes son estas personas de acuerdo a las funciones, a la normativa, al reglamento interior, a los procesos con los cuales me estaré dirigiendo, ¿verdad? También lo vamos a ver un poquito. En el caso del estudio, necesitamos desarrollar un estudio sustantivo de los elementos físicos para confirmar su validez.
Y la comunicación, que esta tiene que ser la comunicación al equipo y a la instancia competente, que ya hablábamos del órgano de gobierno y de propiamente los responsables de la operación pues, de estos controles, que sean competentes en todas las deficiencias que se pudieran encontrar. Entonces, ¿cuáles son las bases? Pues ya lo señalaba Israel, es el tema del modelo COSO y todas las transacciones en las operaciones de la organización. Nos vemos adelante. Bueno, ¿cuáles son los métodos que podemos tener o que podemos utilizar para evaluar el sistema de control interno? Ya les decía, no necesariamente pues puede ser un cuestionario, aunque en la práctica puede ser como la esencia o la base con la cual ustedes pueden empezar a desarrollar la evaluación, pero son estos cuestionarios que son preguntas a personas bien informadas del proceso, y hay que tener aquí esta precisión, porque luego puede ser que nosotros levantemos este cuestionario o esta encuesta con todos los principios y puntos de interés, y puede ser que le preguntemos pues, a las personas que no conocen toda la operación de toda la organización, o que no conocen propiamente todo su proceso o sus responsabilidades, y solo conozcan una partecita de este. Y entonces nos pueden dar información errónea o nos pueden compartir pues incluso evidencia que no es la suficiente, y podemos tener ahí un no. Entonces tenemos que identificar muy bien, con base en estas referencias, con base en estos lineamientos, los reglamentos, en el reglamento interno y lo que pues, hace cada área y cada parte pues, de la organización, para poder entonces tener información pues válida y certera. Otro método es el descriptivo, en forma escrita, en donde se detallan los procesos o las rutinas. Entonces, pues yo puedo hacer una indagación del proceso, puedo verificar cómo se está realizando, y a lo mejor en esa validación de ese proceso, pues determino que hay algunas desviaciones. El gráfico, se realiza en forma gráfica y se señalan procesos o rutinas. Nos vamos a la siguiente, por favor. Entonces, derivado pues de este cuestionario o estos métodos donde voy a obtener información, al final lo que me va a traer como resultado es un programa de trabajo de control interno, en el cual pues se evalúa si se cumplen estos 17 principios de control que nos señala el marco COSO de gestión de riesgos y el marco integrado de control. Y una vez identificadas estas deficiencias de control, pues se tendrán que proponer acciones de mejora que me ayuden a fortalecer el sistema, las cuales se deben de integrar, y esa es parte también importante, pues en un programa de trabajo en donde señale estas actividades, estas acciones, en donde señale tiempos específicos y responsables para llevar la actividad. Entonces, este programa de trabajo lo que me va a permitir pues es ir atendiendo pues estas deficiencias. Entonces, ya yéndonos un poco más al tema del programa de trabajo de control interno y ver pues para qué me sirve. Me ayuda para evaluar el grado de implementación del sistema de control interno por medio del análisis de la presencia y funcionamiento de estos 5 componentes, 17 principios y 66 puntos de interés, que ya lo señalaba Israel, pues están con base en el marco integrado de control interno, pueden ser 87 del modelo COSO. Hay algunas consideraciones para poder llevar o para poder iniciar con el diseño de la evaluación del sistema de control interno. Para ello, por ejemplo, no, si quieres regresarte, por favor. Una de estas consideraciones es que el modelo o el marco integrado de control nos indica que debe existir una asociación entre sus componentes y sus principios, los cuales deben de estar presentes en su totalidad. Entonces, ya decía Israel, si hay alguno de esos principios y de esos puntos de interés que no están presentes o que no están funcionando, entonces ya hay una deficiencia. Los componentes representan lo que se requiere para lograr los objetivos y la estructura de la organización, de las unidades operativas, de la personalidad jurídica o de otras estructuras. Y los principios son los conceptos fundamentales que se asocian a la implementación de cada componente. Los puntos de interés, en su caso, pues ayudan a la directiva o a la organización o a los encargados pues del tema de control interno a diseñar, implementar y conducir el control interno.
y a valorar si son relevantes o no, y si están presentes, funcionan e interactúan. Entonces, hace ratito, si ustedes recordarán, decían, bueno, que la interacción y deben de estar funcionando, deben estar presentes y estar interactuando. Entonces, cuando decimos que están presentes, nos referimos a la determinación de que estos componentes y principios relevantes existen en el diseño y la implementación del sistema de control para los objetivos que fueron pues, diseñados. Cuando decimos que está en funcionamiento, se refiere a que la determinación de estos componentes y principios siguen existiendo en el manejo del sistema de control interno para lograr los objetivos específicos. Cuando hablamos de esta interacción y que están pues sí, interactuando o funcionan en conjunto, se dice pues que estos 5 componentes están de forma conjunta e integrada, reduciendo el riesgo de no alcanzar algún objetivo. Entonces, esa es la base y para eso se hace la evaluación y la determinación de posibles o de acciones para disminuir estas desviaciones, ¿no? Porque al final, pues lo que me va a ayudar es a mitigar ese riesgo de que no estén logrando alguno de los objetivos pues, alineados a todos estos principios y puntos de interés. Entonces, elaborar este programa de trabajo me va a ayudar a proponer estas acciones de mejora y mitigar las deficiencias identificadas. Entonces, para eso queremos un programa de trabajo. Igual si nos vamos a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, hablábamos de estos métodos o de estos instrumentos. Ahorita nos vamos a enfocar en el cuestionario, que es como mecanismo, esta herramienta que pues puede ser como más sencilla a lo mejor de utilizar y de implementar y que pues muchas otras organizaciones pues también la utilizan. En nuestro caso hacemos un cuestionario. Entonces este cuestionario lo que nos va a permitir es contar con información y evidencias documentales para determinar la existencia de estos componentes e identificar áreas de oportunidad que incidan en el fortalecimiento del sistema de control interno. Entonces, hay cuatro elementos que debemos de tomar en cuenta al momento de implementar pues esta evaluación. Pues una es qué instrumento de evaluación voy a tener. Entonces, bueno, en este caso podemos tener el instrumento de evaluación que va a ser un cuestionario, el cual va a estar asociado, fundamentado a estos 5 componentes que ya los describió muy bien Israel: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación y supervisión. La determinación de estos parámetros, aquí nada más señalar, en estos instrumentos de evaluación, las preguntas siempre deben de estar orientadas a identificar la existencia de los elementos de control interno, como referencia, por ejemplo, de marco integrado de control para el sector público, ¿no? Si fuera el caso. En el caso o en lo que refiere a la determinación de los parámetros, va a estar en función pues del número de preguntas y en donde tenemos que determinar una escala de valor, donde vamos a asignar un valor a cada uno de los componentes y en virtud de la importancia o interrelación que le demos a estos 5 componentes se puede asignar un puntaje o un porcentaje a cada pregunta en función del valor y número de preguntas por componente. En el caso entonces es importante que se determinen los parámetros cuantitativos y cualitativos para valorar las respuestas de este cuestionario y de sus evidencias, que tienen que ver también con los rangos y criterios. En el caso de los rangos y criterios, a lo mejor soy yo, no tengo muy buen internet. En función de los rangos y criterios, está asociado al análisis de las respuestas del cuestionario y de la documentación de información que me proporcionan como evidencia. Entonces, estos criterios se pueden establecer en términos de si la evidencia es suficiente, si es parcial o no me presenta evidencia, o si esta evidencia no corresponde con lo que estoy analizando. Y en cada caso, pues se determinará un porcentaje de valoración para determinar el grado de implementación de estos elementos. Y se ha hablado mucho, pues, del análisis de, pues, a quién tengo que evaluar, ¿no? O sea, ¿a quién le voy a aplicar, pues, esta evaluación? ¿A quién le voy a aplicar este mecanismo o este instrumento? Pues para ello es bien importante hacer el análisis de la estructura de la organización,
con base en el marco jurídico, ya lo mencionamos hace ratito, que regula la actuación de cada área o de cada dependencia o de cada entidad, para entonces identificar sobre el universo sobre el cual puedo aplicar esta evaluación, así como los roles, responsabilidades y actividades del control interno. Y esta parte es bien importante, ya la mencionamos al principio, porque puede ser que le esté preguntando a las personas que no son responsables, y al no ser responsables puede ser que las respuestas no sean las más objetivas, ¿no? Entonces esta parte es bien importante, pues para que obtengamos información pues relevante y pertinente. ¿Cómo debemos de hacer la estructura del cuestionario? Entonces ya hablábamos que pues tendremos que estar estableciendo estos 17 principios, los 5 componentes y pues asociados a estos puntos de interés, una parte súper importante. Entonces voy a ir definiendo estas preguntas de acuerdo a cada componente. Entonces, por ejemplo, en el componente de ambiente de control, pues se sugiere que estas preguntas nos ayuden a identificar las acciones establecidas por la institución o la organización mediante políticas y procedimientos que me puedan, que puedan responder a estos riesgos y que me pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. En el componente de evaluación de riesgos, estas preguntas, como las tendría que estar diseñando o planteando, siempre deben de estar como con la finalidad de conocer si se cuenta con un proceso para identificar y analizar los riesgos que me puedan impedir el cumplimiento de estos objetivos, así como las respuestas para mitigar el impacto en caso de que se materialicen. En el caso del componente número 3, de información y comunicación, tendríamos que estar planteando preguntas que tienen como objetivo verificar que la institución, la organización, la dependencia, el municipio tenga acceso a comunicaciones relevantes y confiables con relación a los eventos internos y externos, ¿no? Ya por ahí también Israel mostraba esta diapositiva. En términos de las actividades de control, del componente de actividades de control, tendríamos que estar planteando preguntas orientadas a identificar las acciones establecidas por la institución mediante las políticas y procedimientos que se tienen para responder a estos riesgos que me puedan afectar el cumplimiento y el logro de los objetivos. Y finalmente el componente 5, que habla de la supervisión. Ahí vamos a tener preguntas que tienen el propósito de verificar si se llevaron a cabo evaluaciones, ya sea por instancias de la propia institución o del municipio, o evaluaciones independientes, ¿no? Con auditores externos. Entonces, tendríamos que estar, cuando estemos diseñando las preguntas de acuerdo a los puntos de interés, pues ir validando que efectivamente estoy cumpliendo pues con estos objetivos para cada componente. Ok. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de la estructura para definir estos parámetros o cuadros de valor que hace ratito les comentaba. Esto va a estar en función de acuerdo al componente, al principio o punto de interés, en donde se van a ir incorporando las preguntas diseñadas con la determinación de un número de preguntas por componente, el porcentaje asignado por pregunta, el porcentaje asignado para cada componente y el porcentaje que se obtiene, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? del parámetro o el cuadro de valoración que yo voy a tener para las preguntas, para el total de preguntas que tenga y cómo las voy dando este valor y ponderación. Entonces, pues aquí vemos, no sé, una tablita en donde me está señalando por principio y por componente cuántas preguntas tengo y qué valor o qué peso le estoy dando por pregunta. Ahora, si por ejemplo me contestaron, ya decían, si, no sé, yo estoy preguntando si tienes alguna evaluación no sé, entre pares o alguna evaluación que me permita ver el control de calidad de algunos de mis productos y determino que no, entonces ahí ya es, en sí mismo es deficiente, ¿no? Entonces, hay dos, aquí estábamos como proponiéndoles o mostrándoles dos ejemplos, uno en donde podríamos establecer como la magnitud del impacto y la probabilidad de ocurrencia en
en caso, o qué pasaría si yo tengo esta deficiencia, qué estaría pasando o cuál sería el impacto que tengo para esta incidencia y la probabilidad de ocurrencia. Entonces ahí le puedo indicar en una escala de 1 al 10 la magnitud del impacto de la deficiencia y la probabilidad de ocurrencia de esta, o bien establecer rangos de valoración total y por componente en función de los resultados de la elaboración de las respuestas del cuestionario y de sus evidencias. Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Luego, bueno, aquí de forma muy general, o sea, cuál es como la metodología. O sea, el tema de establecer un programa de trabajo de control interno, básicamente es porque es importante tener como un procedimiento que nos permita identificar las deficiencias de control interno, que nos permita proponer acciones de mejora, asignar los responsables, ya lo decíamos, y los plazos para la implementación. Pero una parte importante es justo el tema de pues darle seguimiento, ¿no? O sea, más allá de tener ya definidas todas mis actividades y todos los responsables y los plazos, pues hay que darle seguimiento para ver si se están cumpliendo, si se están cumpliendo en plazo y cómo están pues dando resultado. Esto pues siempre con la finalidad de fortalecer el sistema. Entonces hay aquí cuatro etapas básicas que ya lo señalábamos. Una es identificar al personal al que se le aplicará este cuestionario o este instrumento o mecanismo. Aplicar el cuestionario al personal identificado de cada área, analizar los resultados, elaborar una célula de trabajo de identificación y evaluación de las deficiencias y establecer el programa de trabajo. Pero también pues es importante pues validar esta cédula, que haya una revisión, una supervisión, que se evalúen estas deficiencias pues para también y evaluar propiamente el programa de trabajo. Entonces son como estas 4 grandes etapas para poder generar o tener un programa de trabajo y acciones de mejora propuestas. Luego, entonces, creo que por ahí hay otras tus filmes. Muchas gracias. La parte que les comentaba de qué pasa después de que tengo ya mis acciones, mis actividades y defino los responsables, los plazos y los resultados. Al final tengo que mostrar los resultados de estas acciones y de estas oportunidades de mejora. Entonces, eso es donde se determina la situación del sistema de control interno total y por cada uno de estos 5 componentes. Entonces, son estos 3 elementos. Me va a dar información de la situación del sistema, la identificación de las áreas de oportunidad y el seguimiento. Entonces, una vez determinado este estatus del sistema, se deben analizar, interpretar estos resultados cualitativos, cuantitativos en función de la situación que se identificó, derivado pues de la elaboración de las respuestas de este cuestionario y sus evidencias. Identificamos las áreas de oportunidad respecto a la implementación de cada componente de control interno y se van a definir y establecer estas políticas, programas y prácticas de control interno. Es súper importante porque al final es pues la parte de la propuesta, ¿no? O sea, qué actividades o qué acciones se van a hacer. Y no nos quedamos ahí, también tenemos que darles seguimiento, o sea, dar continuidad y seguimiento a la atención de estas acciones de mejora, o sea, porque si no se quedan ahí como esos papeles o como estos grandes deseos de la organización. Entonces, si no le damos seguimiento, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, no pensemos pues que los responsables de estos procesos o de estas componentes y de las responsabilidades y obligaciones que sus reglamentos y demás normativas le dicen, pues se va a dar, porque pues a veces no pasa y hay que darle seguimiento a estas acciones, a las estrategias y recomendaciones en las diversas etapas. Al final lo que va a dar lugar es a un reporte de informe de control interno, en donde vamos a incorporar la información de los datos y resultados obtenidos en la evaluación de control interno al servidor público que es designado pues o que es responsable, pero también pues al órgano de gobierno o a la alta dirección que nosotros también aquí le conocemos. Entonces es importante pues informar cuál fue el resultado de todas estas acciones que se propusieron y pues comunicarlo. Finalmente pues aquí nada más damos un ejemplo de algunas preguntas.
En particular, nos vamos a... Este tiene que ver con el principio de MISI, establecer la estructura, responsabilidad de autoridad. Y el punto de interés, en términos generales, habla de la estructura organizacional, pero ya si nos vamos al MISI, el MISI, por ejemplo, dice, el titular debe autorizar con apoyo de la administración y conforme a todas las disposiciones jurídicas y normativas, la estructura organizacional, asignar responsables y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales. Entonces, háblese pues de los objetivos de la estrategia institucional, de los objetivos planteados por los municipios en su plan de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, estamos ligando lo que nos dice el punto de interés, en lo que nos decía al principio, y cómo estamos planteando la pregunta. Entonces ahí decimos, a partir de los objetivos estratégicos, establecieron y asignaron los objetivos y metas específicos para las diferentes unidades de la estructura organizacional, por ejemplo, ahí del principio de... Entonces, si en la dirección de planeación estratégica que ustedes tengan, que es la responsable de llevar y dar seguimiento a la estrategia, dice, pues no, o sea, realmente tengo la estrategia, tengo los indicadores, tengo las metas, pero no he asignado a los responsables, ni les dije, ustedes tienen que dar seguimiento a estos objetivos y metas de mi estrategia, pues ahí ya hay una falla. ¿Qué se propone? Bueno, aquí puede ser variable, pero por ejemplo estamos señalando una acción de mejora, puede ser informar mediante la comunicación oficial del avance de los hitos de la estrategia inherente a cada unidad administrativa, apercibiéndole a sus titulares de las brechas abiertas y la continuidad de las acciones estratégicas que se implementan en el presente ejercicio fiscal, vinculados con las estrategias que le compete por ámbito y atribución. Entonces ahí ya estoy generando una acción que lo que me puede detonar es que pues justamente no quede en el aire la asignación y el establecimiento pues de quién es responsable de atender los objetivos y las metas de la estrategia, ¿no? Porque la dirección de planeación estratégica le puede dar el seguimiento, pero puede haber áreas que sean las responsables de generar esta información. Entonces, bueno, con esto termina mi participación. Espero que les haya sido de utilidad. Ya comentaba el contador Israel. La información de la presentación se las estaremos haciendo llegar con mucho gusto.